Hola, ¿cómo están? Hungría tiene ahora la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Le ha pedido ya a Zelensky un alto al fuego en medio de las divisiones internas que siguen cuestionando el manejo de las políticas por parte de las élites. ¿Qué podría cambiar y cómo impactaría esto a todo ese mapa de conflicto al este europeo en medio de sanciones? Hoy lo analizamos. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa, identificar qué está sucediendo en este continente europeo y por qué estas fricciones o divisiones políticas. Unión Europea entre dificultades y desafíos. Vamos a identificar este continente, lo pintamos de color amarillo de los países que forman parte de este bloque. Recordemos que las fuerzas políticas europeas están fracturadas y en este entorno se asume un escenario con grandes dificultades que se aleja de gobiernos que respondan a intereses reales de sus propias poblaciones. El triunfo de Marine Le Pen, la primera fotografía de la izquierda que ustedes ven en su pantalla, en las elecciones legislativas anticipadas representa una corriente radical y de extrema derecha. Incentiva preocupaciones en el liderazgo europeo no solo contra Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, quien sin duda con esos resultados tendrá dificultades para conservar su rol dentro del Consejo Europeo, sino también a figuras como el canciller Olaf Scholz de Alemania, uno de los principales aliados de Macron y que ha mostrado preocupación por la pérdida legislativa de uno de sus socios principales, el francés Macron. Recordemos que el Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado y de gobierno de 27 Estados miembros del bloque, donde Macron, según líderes europeos y analistas, garantizaba cierta estabilidad ante el acecho a Rusia, el genocidio de Israel, el crecimiento del mercado de China y la posición de una Europa ante el regreso de Donald Trump hacia Washington. Hay que decir que junto al Consejo Europeo, el Parlamento, esto representa el poder legislativo del bloque. También está en disputa por el control. Ahí vemos al presidente Macron desafiando a los conservadores y reformistas europeos de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quienes pretenden imponerse como la tercera fuerza política con mayor grado de influencia en el Parlamento Europeo. Los segundos serían los partidos populares y también socialistas. ¿Qué ha cambiado en estas últimas horas? Le contamos. Quien por mucho tiempo fue considerado como la manzana de la discordia, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, ahora está presidiendo el Consejo Europeo. Lo hace desde el lunes hasta finales del 2024. Según sus normativas, ante la postulación del presidente actual como diputado, llama la atención la acción, ya que Orbán es un referente de la ultraderecha internacional, pero es acusado de ir contra la democracia europea, por algunos y aclamado por otros por su modelo y crítica a la Unión Europea. El líder había sido aislado por su cercanía con Rusia, su rechazo en apoyar al envío de más armas y dinero hacia Ucrania, sus contactos con China. Además, se había calificado como floja la gestión de la presidenta Ursula von der Leyen, entre otras declaraciones. Hay que mencionar también que el pasado 27 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno del bloque europeo respaldaron a la conservadora alemana von der Leyen para un segundo mandato en la presidencia de la Comisión Europea y al socialista portugués António Costa como presidente del Consejo Europeo, una decisión que no estuvo de acuerdo ni Orbán ni la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que dijo: estos altos cargos pareciera que se reparten entre los mismos, entre algunas familias, y no están visualizando lo que realmente necesita el continente europeo. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos por esta razón, nos acompaña en directo desde Italia, analista política, experto en geopolítica, Fabrizio Casari. Qué gusto tenerlo en el mapa, gracias por su tiempo para Telesur, bienvenido. Gusto de estar contigo y con todos ustedes, Paula. Vemos de alguna manera, Fabrizio, cómo se va dibujando, redibujando este mapa europeo que roda entre los mismos prácticamente, pero con la llegada de un Orbán que podría o no cambiar el panorama. Hace un viaje relámpago a Kiev para pedirle a Zelensky un alto al fuego y la posibilidad de firmar un acuerdo unilateral. ¿Qué implica esto dentro de los últimos movimientos geopolíticos? Bueno, la presidencia de Orbán es seguramente una presidencia diferente de la que anterior. Y posiblemente Orbán pedirá un cese al fuego
Y Zelensky no sé si le entiende bien la oferta que le está haciendo, porque conviene solamente a Ucrania. Por la situación militar subterránea, aún solo un día o dos sin combates hace respirar a Ucrania, que está padeciendo mucho desde el punto de vista militar. Y quizás no le convenga a Rusia, pero estoy seguro que Rusia lo daría como manifestación de disponibilidad política. Dicho eso, en realidad así no parece tanto que la Unión Europea tenga quién sabe qué trastorno. Porque si vamos a ver las condiciones precedentes, son igualitas a las de hoy. Cuando Giorgia Meloni dice que el nombramiento del Ejecutivo se hace frente a un gabinete, es decir, en un cuarto cerrado, entre pocos, quizás se refiere a ella misma, que nombra los ministros en la mesa de su casa, ya que uno es cuñado y otro es la hermana. Es decir, que no se conoce el nombramiento de ministros por aclamación popular. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es fundamentalmente una equivocación. El Parlamento Europeo sirve solamente para votar la Comisión Europea, es decir, el Ejecutivo Europeo. Una vez que cumple con eso, el Ejecutivo Europeo se refiere al Parlamento Europeo muy pocas veces y por pocas cosas, sobre todo propagandísticas. En realidad, si hay un gobierno completamente autorreferencial, es el gobierno de la Comisión Europea. Por lo tanto, es muy interesante lo que se da, porque a pesar del voto que francamente fue duro hacia algunos partidos, me refiero a Scholz, por ejemplo, en Alemania, pero no, a pesar de la ventaja de la derecha, no es que hubo esa avalancha, porque, para ser claro, una derecha más fuerte en Alemania corresponde a una mucho más débil en España, porque sí, estuvo Alternative für Deutschland, que ganó votos, pero estuvo también Vox, que perdió muchísimos votos. Y Giorgia Meloni es mejor se calle, porque ella perdió 718.000 votos con respecto a hace 2 años, cuando se dieron elecciones. Y con respecto a las últimas elecciones europeas, la derecha perdió 2 millones y pico de votos solamente en Italia. Así que al final lo que cuenta son los números, porque lo que votan y lo que eligen son los diputados, los escaños lo que cuentan. Y lo que está la situación ahora indica que el bloque con socialistas, populares y liberales es autosuficiente para elegir la nueva Comisión Europea. Puede que el problema está en a qué país le toca el comisario. Por ejemplo, el comisario por el agropecuario, el comisario por la competencia, el comisario por asuntos de política exterior, Estas son las discusiones que hay entre países. El Parlamento Europeo está completamente sobrepasado por eso. Y entonces, la confirmación de Ursula von der Leyen es una noticia que se podía esperar, habrá que ver. Lo más grave, lo podemos ver adelante, es el nombramiento de la nueva Lady Pesk, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que indica un camino muy, muy peligroso. Y en este camino peligroso se disputa también este manejo de poder que sigue rindiéndole pleitesía a las élites europeas en detrimento de su propia población. Hay la siguiente semana una reunión de los bancos centrales europeos. Analizarán qué futuro tomará su política monetaria. Una política monetaria que, si sigue supeditada a Estados Unidos, pues va a ir en pique. Varios países tienen amenaza de recesión. Algunos ya han tocado de alguna manera, digamos, los dedos de los pies sobre esta situación caótica que sigue generando y convulsionando al pueblo europeo. ¿Por qué entonces, con todos estos fenómenos, se sigue generando el avance de la ultraderecha en Europa? ¿Qué estrategia están utilizando para captar ese voto, o quizás una herramienta para confundir al electorado? ¿Cómo entender esa radiografía y ese movimiento? Fabricio. Paola, Europa decidió suicidarse para salvar a los Estados Unidos. Esta es la verdad, simple y sencilla. Decidió de acabar su poderío económico para sustentar la ampliación de la OTAN en toda Europa. Decidió, es decir, sanciones a Rusia y el fin de su política energética, que tanto había sido importante en el boom de Europa, al punto que, por hacer un ejemplo concreto, abro un paréntesis, el país que está hoy en recesión se llama Alemania, que por 2 semestres seguidos ha presentado crecimiento 0 y -1, así que técnicamente en recesión.
¿Cuándo tú te podías imaginar hace un año que Alemania iba en recesión? Era la locomotora de Europa. ¿Pero por qué era la locomotora de Europa? Porque Alemania tenía una energía tan barata que le necesitaba su maquinaria industrial y también exportaba al resto de Europa, ganando, que esto garantizaba un costo de la producción bajo y un desequilibrio comercial muy fuerte. Las dos cosas juntas hacían tanta riqueza. Cuando viene menos la energía tan barata y hay que comprarla mucho más cara y mucho menos a Estados Unidos con el shale gas, y hay sobre todo que se termina la posibilidad de venderlo a terceros, ya la balanza comercial alemana cambia. Y hoy está en recesión Alemania, que era la más poderosa y fuerte, porque para los Estados Unidos era importante que se rompiera la dimensión euroasiática, es decir, que Europa rompiera con Rusia y con China. Porque esto sí, la consolidación del patrimonio financiero europeo y de la tecnología china y del poderío financiero chino con los recursos rusos y el mercado ruso, eso sí, iban a constituir una amenaza para el poderío unipolar de los Estados Unidos. Por eso se dio la guerra, no solo para ampliación de la NATO, para acabar con Europa, que hasta a nivel valutario era más fuerte de Estados Unidos mismo. Entonces, Europa decidió de acceder a sanciones, de meterse en una guerra para ayudar la economía de Estados Unidos y la supremacía de Estados Unidos. Europa compra la deuda externa de los Estados Unidos. Si Europa no la compra, los gringos se acercan al default. Entonces, esto es muy amplio el discurso, pero digamos así, la síntesis es que Europa decide de suicidarse por escoger una formulación política como la OTAN en calidad de jefa de todo el occidente colectivo, a que subordinar su política financiera, su política militar y su política de coexistencia internacional. Este es el error. Países Bajos ya ha confirmado su primer gobierno de extrema derecha. Así se pinta ese mapa cada vez de este color amarillo intenso, con el avance de políticas que van en detrimento también de la clase trabajadora. Parece una normalización ya de las élites europeas de llevar adelante procesos como este, como Meloni, que dice: prefiero la derecha ante cualquier escenario, pese a no estar de acuerdo cómo von der Leyen pueda manejar o no la presidencia de este bloque, y sobre todo las políticas que siguen arrastrando al continente a la guerra. Esto, sin embargo, Fabricio, también nos marca un escenario. Estas divisiones que marcan a la clase política europea, fricciones por poder, porque hay que decirlo así, con nombre y apellido, podrían también estar supeditadas al resultado de las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Es decir, se sentarán a ver quién ganará los comicios para saber qué política seguir. ¿Ese es el condicionamiento que tiene Europa? Hasta cierto punto, porque no tenemos que ser, para ser muy franco, no tenemos que ser tan ingenuos de no leer la diferencia que hay entre ganar un gobierno y ganar el poder. Lo mismo Estados Unidos, esos dos viejitos que se han peleado, cuál de ellos dos ganara, no cambiaría mucho la situación por Europa, porque los dos, con acentos distintos y con maneras distintas, igualmente piensan que Europa es una provincia del imperio y que por lo tanto la línea política de Europa se forma en Washington, por mucho que se hagan comisiones europeas. Primero. Segundo, porque la fase política internacional ya no es una fase política de abrirse, sino que de encerrarse y junto atacar a todos los 4 puntos del planeta que nos sean conformes al mantenimiento del orden unipolar. Europa es instrumento de esa política, no alternativa. Ahora, que gane Trump, perfecto. Lo que va a pasar es que Europa tiene que gastar mucho más en su actualización de armamentos. Si gana Trump va a ver posiblemente con Europa dónde le conviene y dónde no, porque asume también los Estados Unidos una parte importantísima del gasto militar en Europa. Pero lo que no cambia, en el caso que gane Biden, que en cambio tiene detrás los demócratas que no ven la hora de invadir el mundo con su modelo y que y prefieren dártelo desde 5.000 metros de altura posiblemente, no es que cambie mucho. Igualmente, America First es una cosa que es precisamente la misma cosa que hacen los demócratas, solo que uno lo dice y otro no. El problema de Trump es que Trump solicita la parte más reaccionaria, más ignorante y más bestial, diría yo, del electorado de los Estados Unidos, que lamentablemente no es poca cosa. Entonces,
hace un llamado a un sistema valorial peor, de derecha, reaccionario. Entonces, eso es la diferencia, pero con los otros, la sustancial alternativa no son los así llamados demócratas liberales, porque los demócratas liberales son los que han promovido desde la existencia de los Estados Unidos toda la guerra que los Estados Unidos han participado y que siguen pensando de que el mundo tiene que ser a la obediencia de la nación elegida, que son ellos, que son excepcionales por constitución, admito. Entonces, Europa, ¿qué le queda? Europa nació para ser una alternativa entre el bloque socialista del este y los Estados Unidos, digamos el bloque anglosajón con Inglaterra. Nació por ser una tercera vía y terminó siendo nada más que el zapato que se pone el bloque anglosajón. La Meloni puede decir que prefiere la derecha. Obviamente ella es de extrema derecha. La Meloni es fascista. Nada más no se puede permitir de decirlo, pero es fascista. Guía un partido fascista, con símbolos fascistas, con consignas fascistas, con gente fascistas y que tiene un recordatorio y digamos así, una medallera que es completamente fascista. Posiblemente pensó que presentándose con mucho mimo a Biden todo el mundo se iba a olvidar de esto. No se olvidó, con tal que por el nombramiento de la Comisión Europea, los socialistas dijeron no queremos los votos de la Meloni, del grupo de la Meloni, de los conservadores. Quizás si necesitamos ampliar más los números de votos para elegir la comisión, vamos donde los verdes, porque también los verdes son nada más, son atlantistas y hiperliberistas en economía. Así que no hay problema. La derecha es fuerte en Europa y si va a ganar en 2 semanas, en Francia, la Le Pen va a ser mucho más fuerte. Pero hay que ver los temas. Con respecto a la cuestión de la guerra, puede ser que no sea una noticia necesariamente mala. Por mí, de ciudadano europeo, es un enfrenta espantosa. Ver la derecha ganar me da una repulsa inmediata. Pero si debo ver fríamente, no es que ganando el centro o el así llamado centro izquierda con muchas comillas, la situación haya sido diferente. Tenemos 54 millones de desocupados, de desempleados, perdón. Tenemos una condición social y económica de Europa en fuerte dificultad. Ha fracasado por completo el modelo que tenía que darse por irse asomando al modelo de los Estados Unidos y no representar ya una alternativa. Y vamos buscando ahora a todo el mundo como enemigos con que enfrentar. Ojalá que esa dinámica de buscar guerra se pare, pero como te repito, el nombramiento de la señora Kallas indica todo lo contrario. La señora Kallas es una provocación hacia Rusia. El nombramiento de esta señora, que representa un país que es más chiquito de una ciudad italiana, es absurdo desde el punto de vista de la proporción, ya que maneja la política exterior de un continente. Y es que ese es el movimiento que hace, ese es el movimiento, Fabricio, que hace la extrema derecha, asegurar que sus intereses siempre estén por encima que del resto de su población. Es que ni siquiera se han sentado a visualizar si esto realmente es o no importante. Seguir enriqueciendo los complejos militares industriales, seguir sirviendo a Estados Unidos, ese es el objetivo de Europa. Gracias, Fabricio, por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Marquemos una pausa, al regreso, más. El portal web de Sputnik está titulando acerca de la visita sorpresiva que desarrolla el ahora presidente del Consejo Europeo, Viktor Orbán, que pretende abordar retos del bloque justamente tras haber sido recibido por el presidente Volodymyr Zelensky. Realizaba así su primer viaje justamente hacia Kiev, a quien le ha solicitado un alto al fuego y la posible firma de un acuerdo unilateral. Se trata de frenar lo que sucede al este de Europa. ¿Qué cambio podría darle o qué giro podría darle a este consejo? Ya volvemos.
Sumamos de manera inmediata otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura mediante una carta enviada a 27 países de este bloque que está abierta a la estrategia innovadora para frenar la migración ilegal. Estas medidas ponen en marcha el pacto migratorio como el establecimiento de centros, escuche bien, de asilo fuera de territorio comunitario, es decir, en terceros países. Von der Leyen quiere acordar con terceras naciones, tal como lo hizo con Italia de Giorgia Meloni, con Albania, para trasladar a los solicitantes de asilo en territorio albanés. Se crearon 2 centros de identificación y acogida para migrantes que no cuentan con documentación y que se les impide inclusive desembarcar en aguas del mar Mediterráneo. Esto ha generado fuertes críticas y sobre todo se eleva esa narrativa de xenofobia y de la aplicación de también políticas económicas neocoloniales. Analizamos este escenario, que también podría ser uno de los más peligrosos. Nos acompaña en directo el analista internacional Carlos Martínez. Carlos, qué gusto recibirte. Este es un paso que quizás pocos tratan de analizar, porque estamos hablando de los derechos de migrantes y sobre todo de unas políticas disfrazadas de esto, de nacionalismo, pero que también por detrás hablan de libertades. Una narrativa engañosa que también puede replicarse en nuestra región de América Latina. ¿Cómo lo vemos? Hola, buenas tardes desde España. Pues se trata en primer lugar y sobre todo de una derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, que se dictó de el genocidio cometido, las violaciones y la quita de España. Han pasado muchos años, ha habido un cambio generacional, se ha olvidado y volvemos al periodo entre guerras del siglo pasado, que tan graves errores se cometieron. La Carta de Derechos Humanos se llama Derechos Humanos y no Derecho de Ciudadano, porque son derechos para aplicar a cualquier persona, sea cual sea su origen, y no solo a los ciudadanos de su propio país. Ahora se está fomentando un nacionalismo étnico, una xenofobia, un racismo, y curiosamente de lo que se trata es realmente de esconder las carencias tremendas de la democracia y del Estado social de Europa Occidental. Como no hay políticas efectivas para mejorar la clase trabajadora, se busca un chivo expiatorio en el cual es la inmigración, que es el papel que se atribuyó a los judíos por los nazis. Ahora no son los judíos, ahora son los inmigrantes y especialmente los inmigrantes de fe musulmana. Pero el final puede ser muy parecido si no hacemos nada por evitarlo. Carlos, te propongo revisar nuestra leyenda para poder visualizar la estrategia también de quienes anticipadamente deciden causar fraude. Esto es lo que denunciaba Marine Le Pen. Lo colocamos en pantalla del mapa. Macron pretende nombrar al director general de la policía y al de la gendarmería, así como a decenas de prefectos, delegados de gobierno y a otros cargos de la administración para gente que da lecciones de democracia al mundo entero. Me parece sorprendente, decía Marine Le Pen, quien le ha dado un revés a Emmanuel Macron en las elecciones del Parlamento Europeo y también en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas. Carlos, ¿a qué responde esta estrategia? ¿Estaremos a puertas de un golpe administrativo en Francia? Y también emula mucho a lo que sucede en nuestra región latinoamericana. La extrema derecha, que no sabe ganar elecciones a través de los votos, lo hace a través de convulsión, de protestas. También está lista para cantar un fraude, por ejemplo, el caso venezolano. Sí, está lista para causar un fraude, pero realmente no se trata de un fraude. Voy a explicar brevemente cómo funciona la mal llamada democracia de los países occidentales, y especialmente en Europa Occidental. Puede ganar quien quiera las elecciones, pero el entramado legislativo, judicial, tratados internacionales, la burocracia, los funcionarios, los militares, al final, gane quien gane las elecciones, las políticas efectivas y reales van a ser muy parecidas, porque además en el caso de Europa Occidental, de la Unión Europea, casi todas las políticas, la más importante la dicta la Comisión Económica Europea, que son autoridades que no son absolutamente democráticas. Jean-Marie Le Pen, claro, pues lógicamente llama a fraude porque sabe que lo tiene muy complicado gobernar con la
cohabitación con Macron y llama que hay un falsamiento de la democracia. Bueno, eso es verdad, pero también esa falsa democracia es la que ha favorecido el ascenso del fascismo y la que ha impedido a la izquierda transformadora gobernar siquiera durante un periodo breve de tiempo los países occidentales. Estoy de acuerdo, es una democracia muy fraudulenta y muy deficitaria, pero favorece antes a partidos fascistas como el de Le Pen que a partidos de izquierdas. Agradecerte como siempre, Carlos, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes en El Mapa. Nosotros vamos a despedir el programa revisando de manera inmediata nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. División. La distribución de los puestos directivos de la Unión Europea tras las elecciones del Parlamento del bloque están creando división con la tercera fuerza que corresponde a Italia. Esto podría conducir a una mayor fragilidad y abocar dificultades. El principal disruptor de la Unión Europea asume la presidencia rotatoria de este Consejo, un trabajo que va a determinar o no la agenda con su primer viaje sorpresivo a Kiev para pedir a Zelensky un alto al fuego. Está aprovechando este momento para enviar un mensaje a las figuras de extrema derecha de ambos lados del Atlántico, lo que podría abrir y medir el impacto de este movimiento real. 2. Guerra. Rusia sigue siendo la prioridad, al igual que China, para un bloque que solo responde a los intereses de Estados Unidos. Un continente que está siendo golpeado por los efectos de las sanciones que ellos mismos han ocasionado. Los bancos centrales tratarán de analizar la política monetaria en una era que no ha logrado transformarse por esas elevadas inflaciones que muchos países registran y con riesgos severos de recesión. Uno de ellos, Alemania. Persistir o desaparecer pareciera ser su única consigna de la clase política que espera sentada a ver los resultados de sus amos estadounidenses. 3. Línea delgada. La ultraderecha en Europa está usando la xenofobia y el neoliberalismo económico para abrirse campo en los comicios, algo que se está utilizando en América Latina con las mal llamadas libertades, que no son otra cosa que un engaño para el electorado, que solo sirven para aferrar los intereses de las élites en una Europa que enfrenta escenarios polarizados. Su estrategia no es nueva. Demoniza y acorrala, al igual que en nuestra región latinoamericana, a las personas que no votan por la extrema derecha. Es un truco que sirve para escapar al debate sobre los méritos de planes reales de gobierno, pero cada vez menos gente está cayendo en él. Lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.